Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Buen día, profe. Bien. Bien, haciendo un repaso de las clases pasadas, vimos estructuras de programación. Decíamos, son estructuras que nos permiten programar. Vimos las condicionales simples, que es utilizar el if then, o en otras palabras sería el sí o el si no, son condicionales. Y vimos también la condicional múltiple del caso del switch, cuando tenemos varios caminos que tomar. Vamos a ver ahora la estructura de repetición indexada, llamada for. Se dicen estructuras de repetición cuando nosotros necesitamos hacer algo varias veces. Repetidamente, varias veces necesitamos hacer algo en programación. Por ejemplo, en este caso, la estructura for, nosotros de antemano sabemos cuántas veces tenemos que repetir esa tarea o ese paso. Como sabemos de antemano cuántas veces lo tengo que hacer, por ejemplo, 10 veces, entonces yo ya sé que si hago esos pasos 10 veces, termina mi ciclo de repetición. Entonces, se le dice que es indexada porque el for tiene un índice. ¿Qué es un índice? Es, bueno, dentro de eso, si supongamos que tenemos que repetir 10 veces, hay una variable de control llamada índice que se va a ir incrementando desde 1 hasta 10. En un principio va a valer 1, una variable va a valer 2, en otro paso va a valer 3, se va a ir incrementando así de 1 en 1 hasta llegar a 10. Esa variable de control, que es la que me va a decir cuántas veces se ejecutó ese paso, se llama índice. Vamos al gráfico del pseudocódigo. Aquí ven en el gráfico que dice un paso que es un proceso, ¿no? Un recuadro que es un proceso, donde en un principio, en nuestro flujo de control, este es el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Va a valer 1. Tenemos una variable k que se llama 1. Entonces, esa variable es mi índice. Y está en un principio, antes de que comience a hacer cualquier cosa, vale 1. Y luego hay una condición implícita que dice que si k es mayor que n, si k es un determinado número, llega a un determinado valor, si es verdad eso, que llegamos, por ejemplo, nuestro 10, si tenemos que hacer un paso 10 veces, si k en algún momento vale 11, ya no va a ser 10 ese n que hemos puesto acá, es verdadero, y va a salir del bucle y no va a hacer nada. Pero acá en este momento, al principio, k es igual a 1. Entonces, si k es igual a 1, esto no es verdad. K no es mayor que 10 que habíamos puesto, por ejemplo. 10, el n puede ser cualquier número, pero ahora en este ejemplo vamos a ponerle que es 10. Si k es
no es mayor que 10, porque K vale 1, entonces esto es falso, entonces va a hacer esta serie de pasos. Va a actualizar el índice SK lo va a actualizar, lo va a incrementar de 1 en 1, entonces acá valía 1, acá lo va a incrementar en 2. Va a ser un conjunto de instrucciones, y acá le va a asignar ese valor nuevo de K que tenía, le va a sumar 1, y va a volver a preguntar. Ahora cuando le sumo 1, va a volver 2. Entonces la serie de pasos lo va a repetir n veces hasta que se cumpla que K valga 11, y cuando ya K es 11 es mayor que 10, va a salir del bucle. Entonces eso es lo que es la estructura de control que se llama de repetición for. Vamos a ver un ejemplo sencillo que dice, dado un número entero, n, calcular la suma de los n primeros números impares. Ese es el enunciado, y este es el pseudocódigo de ese enunciado. Entonces ese for que estamos hablando ahí en el pseudocódigo es cuando nosotros usamos ese para i igual a 1, 3, hasta 3, 5. Entonces acá estamos haciendo la suma de números, los primeros números impares. El n es una variable que yo le voy a determinar. Cuando decimos leer, estamos ingresándola por teclado. Entonces nuestro algoritmo va a ser inicio y va a ingresar un valor n. Por ejemplo, si yo pongo 10 acá, cuando se ejecuta el programa, me dice leer en el número n, vamos a hacer de cuenta que es 10. Hacer la suma. La suma en un principio es igual a 0. O sea, acá vamos a colocar la suma que es igual a 0, que va a ser, me va a ir guardando la suma de esos primeros números. Y acá está el ciclo para, que sería el for este. Yo sé que lo tengo que hacer n veces, hasta el número 10, pero tengo que hacer solamente los números impares. Acá estamos representando desde i, acá el índice del para es i, cuando i vale 1, y solamente voy a tomar los números impares, digamos. Después el 2 no lo tomo, el 3 es impar, entonces voy a sumar el 3, el 5, el 6 no, el 7, el 8 es par, el 9 es impar, el 10 va a ser par, no lo tomo. Y cuando llegó a 10, entonces ya esos números no los voy a tomar. Entonces en i me va a tomar, en un principio va a valer 1, y va a sumar la suma que valía 0 más 1. Entonces yo tengo ahí 0 más 1 es 1. Entonces va a ir al fin de para, este me vuelve, digamos, al comienzo. Ahora ahí, en lugar de 1 va a valer 3. Y la suma aquí sumó 1, ¿no es cierto? Entonces en este caso ahora ahí va a valer 3. Y me dice que cuando sume, ahora que suma que vale 1, le sumo 3. 3 más 1 es 4. Entonces en un segundo ciclo, suma va a valer 4. Vuelvo a este fin para, vuelve de nuevo acá,
Acá incrementa de nuevo el valor de i, que ya no vale 1, no vale 3, ahora va a valer 5. 5, la suma decíamos que teníamos en 4. 5 más 4, 9. Entonces va a guardar en suma 9. Luego va a volver a hacer la suma, después va a valer 7. 7 y va a sumar 9 con la suma. Vuelve de nuevo al 10, no lo toma en cuenta el 11, y cuando ya dice que es 11, como el número que le habíamos puesto es 10, ¿no? El 10 menos 1 hasta el 9 seguramente va a agarrar, el 11 eso ya no lo toma, no hace esto y sale del fin. Imprime lo que tiene guardado en este acumulador que se llama suma. No sé si se entiende un poco. Yo, por ejemplo, para hacer una tabla de multiplicación del número 10, o de cualquier número, tengo que multiplicarlo 10 veces. Entonces, si yo tuviera que hacer un algoritmo que haga la multiplicación, que haga la tabla de cualquier número, vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, vamos a escribirlo. Según, si yo quiero hacer la tabla de multiplicación de un número ingresado, ¿cómo sería si me piden que haga eso? Entonces me dicen que ingrese un número y que haga la multiplicación de ese número por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 8, por el 9 y por el 10. Entonces yo tengo que hacer 10 veces. Entonces dice número ingresado. Entonces voy a necesitar un número ingresado, una variable. Le vamos a poner leer, primero inicio, fin, algoritmo. Yo estoy escribiendo ahora el algoritmo de ese enunciado. Entonces pongo inicio y fin algoritmo, es que inicia el programa y finaliza el programa. Ahora la tabla de multiplicación de un número ingresado. Entonces tengo un número ingresado, yo tengo que leerlo. Tengo que leer número. Leer número. Número va a ser mi variable. Y a ese número lo voy a tener que multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces voy a utilizar ahí el for, o en pseudocódigo se llama para i igual a 1 hasta 10, hacer, y voy a poner fin para. Entonces, esta estructura para i igual a 1 hasta 10, hacer, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer acá, le doy un espacio, y voy a hacer la multiplicación, que sería el i por número. Vamos a ponerlo en un resultado, por ejemplo.
resultado va a ser igual a I por número. Ahí por número, y voy a mostrar mostrar resultado. Entonces, voy a poner el pseudocódigo en negrita. El pseudocódigo son instrucciones que nosotros le decimos, son los comandos que nosotros decimos, y resultado es una variable. Estos también, fin algoritmo, serían en negrita, que son las instrucciones que nosotros le damos a nuestro algoritmo. Entonces el ciclo repetitivo esto me va a hacer 10 veces, me lo va a hacer 10 veces porque aquí le estoy diciendo desde i igual a 1 hasta que i valga 10. Y que haga esta operación, i por número. Entonces ese va a ir en un bucle, va a ser un bucle que me va a repetir hasta que i valga 10. Cuando en la primera vez vale 1, i vale 1, acá me va a hacer resultado 1 por el número que ingresé. Suponete que ingresé el 5. Entonces 5 por 1, el resultado va a ser 5. Va a mostrar por pantalla el resultado, me va a mostrar un 5. Luego viene acá, vuelve el bucle y acá pregunta si vale mayor que 10 va a salir, pero si es menor que 10 va a ser lo que está dentro de este ciclo. Entonces acá va a incrementar en 1, entonces i va a valer 2. I va a valer 2 y acá voy a multiplicar 2 por 5 y voy a mostrar el resultado. Va a mostrar 10. Va al fin acá vuelve de nuevo y así el ciclo se va a repetir hasta que i valga 10. Hasta cuando valga 10 va a preguntar 10 por 5, que es 50, va a mostrar el 50 y va a terminar el ciclo y ahí va a salir del ciclo, va a salir y va a llegar al fin del algoritmo, va a terminar el algoritmo. Entonces el ejemplo del for. Eso, por ejemplo, acá hay otro ejercicio más complejo que va a ser cuando nosotros necesitamos hacer ecuaciones más a nivel matemático. Podemos utilizar ese for. Cuando necesitamos usar, en este caso, la tabla del 10 es simple, pero yo tengo por ahí estructuras, ecuaciones que son muy grandes, volúmenes de números grandes, entonces utilizo para hacer esa notación matemática, puedo utilizar el para también. Por ejemplo, esta expresión matemática que suma el 1 y esto elevado a la potencia hace todo ese cálculo que es bastante complejo. Otro ejemplo es, dice, dado un número natural, imprimir la lista de sus divisores en orden decreciente. Este también es otro ejemplo para usar el número de visores
de un número n, que yo le digo, por ejemplo, si ingreso el 3, la lista de divisores del número 3 va a imprimir en pantalla, va a mostrar y va a decir, va a dividir ese número y va a tomar la parte entera de ese número hasta 2. Y si el resto es igual a 0, si es divisible por ese número, va a imprimir ese número, el cual es divisible por eso. Por ejemplo, si yo puse un 2, el 2 dividido, dividido 1, el 2 es divisible por 2 y por 1. Entonces, si yo divido el 2 dividido 2 es igual a 0, entonces va a imprimir que el 2 es divisible por 2. Ahora si el 2, luego le voy a quitarle, acá lo voy a incrementar en menos 1, en el 2 voy a poner el 1. Entonces, el 2 dividido 1, 2 dividido 1, sí, también es divisible por 1, es 0, y va a imprimir el 2 y el 1. Bien, otra estructura repetitiva, el while, se llama mientras también. Mientras, entonces en el for yo ya sé cuántas veces tengo que ejecutar un ciclo. De antemano sé que tengo que hacerlo 10 veces, utilizo el for. Cuando sé de antemano cuántas veces tengo que hacerlo, utilizo el for. Ahora la estructura del while es el mientras. En realidad yo no sé cuántas veces tengo que hacer esa repetición, pero sí voy a poner una condición que va a ser la condición de salida. La condición de salida de mientras ese bucle se va a repetir, va a hacer unas acciones varias veces hasta que se cumpla esa condición. Aquí está el pseudoflujo. Cuando se cumple la condición o se deja de cumplir esa condición, va a hacer las instrucciones. En caso contrario, va a salir. Pero la condición, yo acá en las instrucciones me debo asegurar de que se cumpla esa condición. O sea, yo debo poner algo de que vaya, si no sería un ciclo infinito que nunca termina, si esta condición no se cumple. Entonces se evalúa al comienzo una condición lógica. Si es verdadero, se ejecuta el conjunto de instrucciones y se vuelve a iterar. Y si es falso, se detiene la ejecución del while y el programa sigue ejecutando la instrucción hasta el siguiente end. Un ejemplo es imprimir en forma descendente los primeros 100 números naturales. Entonces acá decíamos que i es igual a 1, y dice mientras i sea menor o igual que 100, acá ponemos mientras, y fin mientras sería el bucle que estamos usando mientras, y esta sería la condición de salida, que i sea menor o igual que 100, o sea, mientras sea verdad que i sea menor que 100, se va a imprimir el 1, el SI. Pero también vamos a asegurarnos de que esta condición en algún momento deje de ser cierta y vamos a ir sumándole ahí, le vamos a ir sumando 1. Entonces, al principio también tengo que garantizarme que por primera vez ingrese a mi ciclo de repetición. Y acá colocamos mientras que i sea menor que 100, esa es la condición de salida. Imprimimos, por ejemplo, acá va a ser i va a ser igual a 1, acá se entra sí o sí al bucle a esta condición, i es menor igual que 100, sí, es 1. Entonces va a imprimir el 1 y va a sumarle a ese i un 1.
i es igual 1 más 1 es 2, ahora i vale 2, llega al fin mientras, y ahí vuelve al ciclo y pregunta, ahora vale 2 y 2 es menor que 100, sí, y así va a hacer esto de nuevo, va a incrementar, va a valer 3, hasta que en un momento esta suma de estos pasos que le estamos diciendo acá en las instrucciones va a llegar a 100. Entonces ahí cuando llegue a 100, i vale 100 es menor o igual que 100, lo va a hacer porque se cumple esto es verdadero. Y cuando llega a 101, ahí esto no se va a cumplir. 101 no es igual ni menor que 100. Entonces cuando llega a 101, sale del fin mientras. Entonces termina el ciclo. Entonces ahí tenemos dos estructuras de control que nos permiten hacer iterar el flujo de control una cantidad de veces. El for o el para que nosotros utilizamos en pseudocódigo, lo usamos cuando nosotros sabemos qué cantidad de veces necesitamos hacer esa operación. Por ejemplo, la tabla del 10. Yo sé que tengo que hacerlo 10 veces. Y por otro lado, el while o el mientras, que solamente va a preguntar, va a ser el ciclo mientras sea verdad esa condición, va a ser esas instrucciones hasta que eso en algún momento sea falso y salga del bucle. Otras condiciones, otras cosas que había que tener en cuenta es los comandos break y continue. Es cuando una vez que se haya la condición, break significa como que yo freno, como que yo salgo, rompo ese ciclo, ya no quiero seguir en el ciclo, y continue es que continúe haciendo la próxima instrucción. Es cuando, por ejemplo, yo quiero evitar que en un ciclo se me repita infinitamente, entonces yo en algunos momentos se ocurre la condición de salida, entonces debo finalizar ese ciclo, debo ponerle un break y salir. Entonces esa condición de salida va a producir que se interrumpa de dos formas, o sea, abandonando el ciclo definitivamente o abandonando la iteración en curso, pero comenzando la siguiente. Entonces, el break es como por ejemplo, yo acá en algún momento hago otra condición y si se cumple esa condición, en vez de llegar al 100, hago una condición extra que me va a decir, si se cumple eso, break le pongo. Y eso va a dejar de salir, va a dejar de hacer el ciclo y me va a salir a la siguiente. Voy a terminar el ciclo, no lo quiero, voy a abandonar ese ciclo, ya no lo quiero seguir repitiendo porque ya se ejecutó una condición de salida. Y ambos, este break y este continue, pueden ser utilizados tanto para el for como para el mientras o el while. Vamos a ver la lógica. Tenemos el while. Tenemos el while que decíamos mientras se cumpla esa condición, hacemos instrucciones. Y acá yo tengo otra condición. Mientras esa condición sea verdadero, si se cumple esa condición es verdadero,
le digo break, entonces deja de hacer el ciclo de instrucciones, y sale al final del bucle. Si no se cumple esa condición, esa segunda condición, va a seguir haciendo el bucle continuamente hasta que llegue a la condición de salida del while y salga normalmente. Entonces, el break es una condición extra que yo le coloco como una nueva salida y que interrumpe el ciclo y sale del ciclo de repetición. Y el continue es cuando yo quiero hacer algo extra. En lugar de salirme del bucle, yo voy a continuar haciendo el bucle, pero sí voy a plantear una condición de ruptura de ese ciclo while o mientras, y cuando se dé verdad eso, no va a ser esta instrucción, sino que va a saltarse esta instrucción. Entonces yo tengo como dos instrucciones, esta la voy a hacer, y por acá voy a preguntar con una condición de salida, que si es verdad, esta instrucción no la va a hacer y va a continuar y va siguiendo en el ciclo, solo que va a saltarse un paso en las instrucciones. Ese es el comando continuo. Bien, entonces esas son las dos estructuras de control que nosotros utilizamos. Hay otra como repetir, que es muy similar al del while, repetir hasta, pero con estas dos instrucciones podemos hacer diferentes ejercicios. Bien, antes de que termine la clase, acá vamos a ver un ejercicio, dice calcular la suma de 10 números reales ingresados por teclado, informar el resultado. ¿Cómo es la forma que ustedes tienen que hacer? Es analizar ese enunciado. El análisis del enunciado significa qué es lo que me está diciendo. Por ejemplo, yo acá digo, calcular la suma es una operación. Del mismo enunciado yo sé qué cosas tengo que hacer para ordenar mi algoritmo. Entonces, calcular la suma es una operación lo que voy a hacer. Suma, voy a sumar dos números. Dice de 10 números reales, entonces tengo una secuencia de datos ingresados por teclado. O sea, yo voy a ingresar 10 veces el número. Ingresados por teclado significa que voy a usar la instrucción leer. Leer. Y después informar el resultado es escribir o mostrar el resultado por pantalla. Entonces, del mismo enunciado, ustedes cuando tienen que hacer el ejercicio, van a deducir qué cosas tienen que hacer. Tienen que hacer una operación, tienen que hacer una secuencia de datos, tienen que leer desde el teclado y tienen que escribir la respuesta. Entonces voy a poner el algoritmo, se llama suma de 10 números, inicio y va a terminar el algoritmo. Va a tener el nombre. Hay una operación que la suma inicializa una variable llamada suma porque necesito ¿en dónde voy a guardar esa suma? Necesito un espacio de memoria y utilizamos una variable. La variable suma que será utilizada en la operación de acumulación. De lo contrario, daría lugar a error. Inicializar significa que yo le estoy dando un valor inicial. Una cosa es definir la variable, crear el espacio de la variable suma, que va a ser flotante o doble, que yo la voy a guardar en la computadora. Esa es declarar. Inicializarla significa que yo le voy a asignar un valor inicial. Aquí solo asignamos los valores mínimos el algoritmo necesita para trabajar sin errores. Por ejemplo, no se inicializa número ya que su primer valor será leído desde el teclado.
Entonces yo tengo otra variable llamada número que no le inicializo porque no sé cuánto lo van a ingresar por teclado. Por eso utilizo el comando leer. Entonces acá, como yo acá dice 10 números reales, eso me está diciendo que yo voy a utilizar un for, un para, o un mientras. Un bucle voy a necesitar para hacerlo esto 10 veces. Puedo usar para i igual a 1 hasta 10, hacer, leer número. Y hacer la operación que dice calcular la suma va a ser igual a suma más el número ingresado. Entonces se repetirán 10 veces las acciones contenidas de este bloque. No necesitan manipular una variable extra para contar la cantidad de iteraciones, ya que el número de iteraciones es conocido. Si yo conozco, entonces yo voy a utilizar el para, el for. Ya conozco que lo tengo que hacer 10 veces. La palabra leer deja espacio en espera el procesador hasta que el usuario escribe el número. Luego lo guarda en la variable número. La variable suma va a acumular en cada pasada el contenido del nuevo número, sumándolo al anterior. En la última pasada habrá acumulado los 10 valores. Bien, chicos, hasta ahí es la clase. La idea era que ustedes puedan tener estos básicos controles de programación estructurada. Estos controles de programación estructurada son, por ejemplo, las condicionales if, las condicionales o sí, si no, un switch, cuando yo tengo varios caminos que seguir. Y ahora vimos las estructuras repetitivas de for y la estructura repetitiva del mientras o while. Una la utilizo cuando yo sé la cantidad de veces que tengo que repetir y la otra cuando no lo sé, pero con una condición sé que tengo que poner en las instrucciones un paso que me garantice que se ejecute en algún momento, se cumpla esa condición y pueda salir del bucle. Así que esa es la idea de estas estructuras de programación que ustedes deberían conocer. Luego en la plataforma voy a subir ejercicios para que ustedes puedan hacer lo que, lo que hice, por ejemplo, acá de escribir el pseudocódigo. Le voy a dar el enunciado y ustedes tienen que escribir este pseudocódigo por cada ejercicio que yo les suba. Que tengan buen día y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere. Nos estamos viendo. ¿Se entiende? Hasta la próxima clase, chicos. Nos vemos. Chao, chao.